Y hoy vamos a seguir estudiando el libro de Colosenses. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos estudiando solo 2 versículos, hoy vamos a estudiar 6. Amén, hermano. No vamos a terminar el capítulo, nos va a tomar un tiempo, pero vamos a seguir estudiando este libro de Colosenses. La razón por la que encontramos esta escritura, que por inspiración del Espíritu Santo nos dejó Pablo, es una forma de poder nosotros entender el deseo en el corazón de aquel que sirve al Señor, cómo mira la obra del Señor. Ese es el propósito. Cómo esta iglesia de Colosenses estaba siendo influenciada por diferentes doctrinas, perdiendo el enfoque principal de lo que es la iglesia. Entonces, vamos a estudiar lo que es el versículo 3 hasta el 8 del capítulo 1. Por eso, en ese capítulo podemos encontrar cómo Pablo le daba gracias al Señor, pedía sabiduría espiritual a través de la oración. Diga conmigo, oración. La oración determina nuestra condición. Y eso, hermano, podrá entrar a usted en debate, pero es una realidad. Entre menos oramos, menos sabiduría tendremos. Adquiriremos conocimiento cuando estudiamos la Biblia, pero no tendremos sabiduría. Sabiduría es aplicar bien el conocimiento bíblico. Por ahí hay gente que sabe, pero es torpe para hablar. No tiene sabiduría espiritual. ¿Está entendiendo esto, hermano? ¿Conoce gente así? Bueno, no diga el nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 3. Y miren lo que dice la palabra, lo pueden leer ahí en la pantalla. O traiga su Biblia, pues yo no es pecado que la traiga digital, pero la Biblia, no las redes, ¿verdad? Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice su palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Pablo, escuche. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El propósito de poder nosotros escuchar y entender, estudiar estos versículos es para que aprendamos por qué nosotros le damos gracias a Dios. La oración común, y eso no es lo sobrenatural, es lo normal, que usted y yo le demos gracias al Señor por las cosas buenas que pasan en nuestra vida. Le podemos dar gracias a Dios por el trabajo, por la casa, por la salud, por la familia, ¿sí o no? Y es una vida espiritual conectada con Dios. Esas son las cosas que quizás nosotros dejamos de lado. Pablo claramente está diciendo, orando por vosotros. O sea, una oración de Pablo no era, Señor, ten cuidado de mi necesidad, como comúnmente, como todos los cristianos hacemos. Ay, mira, Señor, lo que me está pasando. Eso es común, hermano. Por eso cuando uno pasa escuche esto, antes era una oración repetitiva, ahora es si usted realmente está orando, porque puede estar ahí descansando, hermano, haciendo que cargue fuerzas el caparacho. Quizás podemos estar haciendo la mímica, ¿sabe qué es? El show, ¿verdad? El mate, dicen en Honduras, de que estamos orando. Y estamos a ver a qué hora. Ya habrán pasado 10 minutos. Señor, qué largo este minuto. ¿Saben lo que? Usted está ahí pendiente para ver, hermano, póngase de pie. Ahí está. Yo no sé, ¿verdad? Si no lo hace, no se sienta aludido. Amén, hermanos. Va. Entonces Pablo dice ahí en esa palabra, escuche, que daba gracias y oraba por ellos que no conocía, porque esta iglesia la levantó ese consiervo llamado Epafras. No fue una obra que Pablo levantó, fue fruto de Epafras, de Pablo, que cuando
entendió el verdadero evangelio, fue y lo compartió y estableció una obra, una iglesia llamada Colosenses. ¿Está entendiendo? Entonces vemos ahí que las cosas por las que nosotros debemos de aprender, que nos queda a nosotros en este pasaje, es que debemos de dar gracias por los frutos del evangelio. Ahora, ese evangelio está centrada en algo bien importante, en Jesucristo. Diga conmigo Jesucristo. La iglesia no puede estar centrada en una persona o en una actividad, porque a veces hay gente que va a la iglesia y dice, ay no, yo voy a la iglesia porque qué bonito cantan, qué bonito el lugar, qué bonito. Y eso, hermano, nadie va a competir si el mundo tiene los mejores auditorios, teatros, centros convencionales. Olvídese que lo dejan a uno y qué onda aquí. Si la gente va buscando eso, pues va a encontrar, pero no será un verdadero evangelio. Amén, porque la pregunta es si nosotros estuviéramos en la casa del Señor, si hubiera concreto así pelado y le tocara ponerse rodillas. Por Dios, hermano, si usted le hizo un pantalón fino, tiene miedo de que se le ensucie y se le rompa. Aquí, hermano, estamos, qué calor, y allá se olvida del país que venía, que no tenía luz, hermano, no tenía ni aire acondicionado, ni un abanico, dicen. Y allá sí se aguantaba. ¿Y por qué allá sí se aguantaba? Y aquí, hermano, siente que se está muriendo. Pocos amenes hay en esta noche. Es una realidad. No olvide de dónde Dios nos ha traído, hermano. Aquí andamos con miquis tiquis. Ya déjese de esas cosas, por Dios. Sea agradecido con lo que Dios le ha dado, pero no piense, su condición no fue esa. Bueno, si ofendo a un gringo, a un ricachón que vino acá y está, lo siento, porque yo sé que quizás no le toca a usted. Yo hablo por mí. Voy a hablar por mí, hermano. Yo no sé usted. Si usted está vino acá como de lujo, de vacación, turista, qué bendición, hermano. Yo hubiese deseado venir por eso, pero va. Vamos a lo que dice la palabra. Ese evangelio estaba centrado en Jesucristo. Y claramente Pablo dice ahí, escuche, que daba gracias a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Escuche, ¿qué es lo que está diciendo? La soberanía de Jesús. Está poniendo a Jesús por encima de todo. Y dice claramente que a través de Jesús y la fe es que nosotros vamos a poder entender que ahí va a producir fruto. Ahora, si nosotros estamos aquí, hermano, y no se predica la palabra, entonces no va a haber ningún impacto en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque el evangelio está basado en Jesús. Entonces usted que le gusta estar ahí, hermano, compartiendo tonteras, porque esas son tonterías, que escucha palabras de gente que dice ser cristiana, que no tiene que dar nada de exaltación a Jesús, tenga cuidado porque de eso está alimentando su alma. Está obteniendo motivación personal de lo que usted cree que puede hacer y deja de lado a Dios. No se olvide de que este evangelio está centrado en Jesús. Aquí no está centrado en usted, en el yo, no. Entonces ahora la iglesia lo que hace es motivarte, que tú puedes, que tú haces, que esto, el otro. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesús es la dependencia que yo tengo de Él. Amén, hermanos. Dígale a su alma que pueda recibir esto, porque lo está recibiendo su conocimiento. Ahora déjelo que toque su alma. Entonces, dejamos claro que esas oraciones constantes de Pablo surtían un efecto. Por eso dice ahí, siempre, escuche, no de vez en cuando, hermano, hay que orar. Mire, le damos gracias al Señor a aquellos hermanos que han ido a evangelizar en estas semanas. Yo quisiera, en el corazón tengo de que ojalá y lo hagan, y no por mandato, sino porque nazcan ellos. Porque a uno que, ay, quiere evangelizar, hermano, me toca. Dios va a hacer algo con aquellos que usted comparta, pero no va a hacer nada en su vida. Bueno, y estoy hablando de aquellos que lo hicieron y otros que se quedaron, hermanos, ahí contando las ovejitas o viendo televisión. Que Dios tenga misericordia, porque ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio. Entienda esto. La única forma de que este evangelio dé frutos es compartiéndolo. Y si lo hace, ha dado un buen paso. Pero hay que continuar. Pablo dice ahí, orando por vosotros, dando gracias a Dios. Amén, hermanos. Y dice la misma palabra,
y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces, Pablo deja claro algo muy importante: la constancia de la oración, y cuando oramos eso va a causar frutos y Dios va a ver la evidencia de ese fruto. Ahora, recuerde algo: la iglesia va a crecer a través de la fe en Jesús y de compartir el evangelio. Ahora, veamos cuál es el resultado del crecimiento de una iglesia. Es la propagación del evangelio. Entonces, aquí entre nosotros, usted y yo, hay gente que dice: mire, es que la iglesia es chiquita. Y mire, yo, hermano, como buen humilde que soy, digo yo, no se le voy a decir, me dan ganas, Señor, me muerdo la lengua. Pero si es chiquita, ¿por qué no compartís el evangelio? Porque la gente le dice: mire que la iglesia es pequeña, pero esa persona nunca evangelizó. Es más, hasta a veces tropiezo es para los que ya estamos. Entonces, si usted piensa de esa manera, piense que si una iglesia no crece es porque quizás no ha ido a evangelizar para que el evangelio se propague. Y eso nos corresponde a todos. Diga conmigo: a todos. No es para unos, es para todos. Entonces nosotros aprendemos, hermano, acerca de los frutos que puede dar la palabra. Mire esto: cuando entendemos de ese crecimiento, vamos a entender que los frutos vienen también por el amor. Escuche esto: una iglesia va a crecer primero por la fe en Jesucristo, va a crecer porque Jesús sea el centro de todo, y también por el amor, porque Pablo claramente lo dice ahí: habiendo, en el versículo 4, oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, en otras palabras está diciendo: ustedes que se aman. Mire, ¿qué puede hacer crecer una iglesia? Una es la predicación del evangelio. 2, el poder compartir el evangelio. 3, que haya amor entre nosotros. Esas son las 3 razones principales para que una congregación pueda crecer. Hermano, pero si entre nosotros apenas damos la vuelta y estamos mire, parecemos un Pac-Man. ¡Ay, Dios guarde! ¿Cuántos jugaron Pac-Man? ¿Se recuerda? Bueno, yo soy de ese tipo de generación, hermano. Mire, así le harían las figuritas. Nos acabamos a todos, hermano. Y quedan unos pocos. Entonces, a veces no sumamos, sino que restamos. No hay amor entre nosotros mismos. Cuando hay amor, hermano, nosotros entendemos que vamos a soportar todas las cosas, ¿sí o no? Por eso esos frutos, hermanos, son puestos en Jesús. Y mira lo que dice con respecto al amor, porque Pablo lo dijo en ese primera en Colosenses, en el capítulo 1. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintio en el capítulo 13? Mire lo que dice, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes, porque aquí mira, yo doy, eso no es amor. Porque hay gente que dice yo, no, Pablo dice ahí a la iglesia de Corinto. Le dice: y si repartiese todos mis bienes, lo tienen ahí en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿qué dice? No tengo amor y de nada me sirve. ¿Lo encontró? ¿Y qué dice en el versículo 13? Vamos a lo que dice el versículo 13. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Y de estos 3, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Mire, cuando hay una iglesia que se ama, es una garantía de que la iglesia va a crecer. Pero cuando usted encuentra personas dentro de una iglesia que lo que hacen es enemistar a los mismos hermanos, eso no va a hacer crecer una obra. Siempre y nunca miramos lo bueno. Y cuando hacemos esas cosas, somos instrumentos para detener lo que Dios quiere hacer. ¿Está entendiendo? Entonces debemos de pedirle al Señor que nos permita amar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos creyentes que eran parte de la iglesia. Amén. Por eso esos frutos de la iglesia van a ser la evidencia de un evangelio bien cimentado, que está bien plantado. Y dice ahí, hermano, también, porque Pablo en ese mismo pasaje, si usted lo lee conmigo, en el versículo
en el versículo, en el 6, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece, escucha lo que dice Pablo, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En el versículo 5 dice, a causa de la esperanza. Ahora, mire lo que está diciendo Pablo en ese versículo 5, a causa de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? En el versículo 5 dice, a causa de la esperanza, que ¿qué dice ahí? Que es guardada en los cielos. ¿Qué está hablando Pablo? Está diciendo, hombre, qué bueno que ustedes, a pesar de todo lo que están pasando, tienen esperanza porque tienen su mirada puesta en la vida eterna. Esa es la verdadera esperanza y fe que usted y yo debemos de tener. Pero indudablemente más de alguno la pasa por alto. ¿Por qué? Es que nosotros los seres humanos somos así tales que pensamos que esto es un cuento de ficción. El Señor tiene preparada, dice su palabra, una morada celestial para nosotros. Estamos aquí anhelando el momento que el Señor venga por su iglesia para poder tener esa confirmación de la vida eterna. Hermanos, yo no sé cuál es lo que usted piensa con respecto a este evangelio, pero ese es el verdadero evangelio. Esperar en el Señor para que Él cumpla su promesa el día que lo acepté. Si nuestra mente está en otro lado, ¿qué le puedo yo decir? Eso es lo que dice la palabra, hermano. Los afanes de este mundo dice que ahogan la fe. Entonces, si usted está afanado, desafánese. Y dice, Señor, tú sabes la vida que tengo. Si el Señor le dice, deja las cosas. Ven a mí todo el que está cargado y trabajado, dice. ¿Qué está diciendo el Señor? Tira todas esas cosas, hombre, que yo te voy a hacer descansar. Entonces queremos estar en el Señor con la gran valija, hermano, la gran mochilota en la espalda, ¿va? Así no se puede. Así no se puede. No se puede avanzar, hermano. Usted no puede avanzar y no puede tener esperanza viviendo en esa condición. Ahora, Pablo claramente en ese fruto que menciona acerca del crecimiento de la iglesia de Colosas, no era algo nuevo para él. Lo mismo le decía a la iglesia de Corinto y las mismas palabras se las decía a la iglesia de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice así y comienza, mire, en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Mire, Pablo siempre orando, dando gracias por aquellos, hermanos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. A veces nos olvidamos del verdadero evangelio, que oremos por la obra, oremos por la iglesia, oremos por aquel hermano que está débil en la fe, orar por aquel que acaba de venir a Cristo. A veces ni siquiera le queremos saludar, ni siquiera nos interesa cuál es parte de su vida. O sea, podemos ver nuestra indiferencia. Y Pablo en este libro nos está enseñando cuál debe de ser el enfoque y la oración de agradecimiento que debemos de tener. Y sigue diciendo en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les está diciendo? Hombre, ustedes, yo oro por ustedes todo el tiempo y le doy gracias. ¿Por qué? Porque tienen al Señor, su Dios, el Padre nuestro, y también que son constantes en la esperanza. No como muchas veces, hermano, que andamos de volando bajo, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que anda volando bajo. Una cosa es que uno ande débil en la fe y otra cosa es que usted ya esté como más peor que un incrédulo. Porque, hermano, ya dice a uno, ¿qué onda? Dice, ¿será que era de nosotros? Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Pero para eso se dio que se manifestara el Hijo de Dios. Ya le dice un trabalengua, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, uno dice, ¿pero qué hacemos? No es cristiano, mundano, ¿ves? Siempre estuvo. Nunca oramos por ese hermano. No oramos por él. Si así como habláramos de las personas, oráramos por ellos, muchas cosas cambiarían. Amén, hermanos. Yo me estoy hablando, ¿verdad? Usted tome como que le estoy compartiendo mis pensamientos en voz alta. Amén, hermanos.
Por eso la esperanza era algo, una expectativa de una confianza que se tiene. Por eso piense, ¿qué es lo que dice la iglesia de nosotros? ¿Qué dice la gente de esta iglesia? ¿Qué es lo que la gente piensa con respecto a este lugar en particular? Si usted tiene malas actitudes, nos acabó el enemigo. Si somos indiferentes por aquellos que nos vienen porque andamos en nuestro afán, yo me tengo que ir, yo tengo que ir a hacer esto. Estamos perdidos, completamente perdidos, hermano, porque tengo una actitud de yo. Eso es lo que marca la diferencia del crecimiento de una iglesia. Cuando yo dejo de pensar en mí y pienso en otros. Por eso le decía de los hermanos que estuvieron aquí, dejaron de pensar en ellos y empezaron a pensar en otros. Esa es la diferencia. Eso es lo diferente de uno con el otro. Amén. Entonces la vida del cristiano es evaluada por la madurez que tiene, y esto es a través de los frutos. ¿Quiere saber si hay cristianos maduros? No son la cantidad de años que usted pueda tener como cristiano. Y uno les mira actitudes peor que un recién convertido. Eso no determina la madurez. La madurez la determina los frutos que muestra en su vida. Yo puedo tener 20 años y tener el mismo actitud, el mismo comportamiento, la misma manera de pensar, de hablar y de sentir. Eso no determina. Entonces la gente, yo le voy a contar una de mis experiencias recién venido al evangelio. Me voy a regalar, yo me voy a regalar unos 10 minutos. Yo recién venido, me acuerdo que yo con todo el corazón inocente, me pusieron a hacer una actividad con mi esposa, y en eso que era un concierto, y pensamos con mi esposa que se hiciera una cena. Vendamos un ticket porque había que hacer fondos, hermano, porque allí no había nada de gratis. O sea, si usted quería hacer algo tenía que colectar fondos. Entonces hicimos una cena concierto y nos empezamos a vender los tickets. Pues, era una ofrenda, decíamos, de una donación, pero era básicamente la venta del ticket. Y yo decíamos, hermano, diga cuántas personas de su grupo van a ir, y nadie. Mire, los más dinosaurios de la iglesia eran los que no le paraban bola a esas cosas, y era para ellos porque era una actividad de matrimonio. Cuando llegamos nosotros, pues me dice mi esposa, pues las cosas que se vendieron, esos son los platos que hay que hacer porque son los que se van a vender, porque el ticket era la entrada al concierto más la cena. Llegó un hermano que yo lo respetaba porque viera cómo era, se deshacía en oración. Y yo dije, este hombre es bien espiritual, un día quisiera ser como él. Llega ahí con una actitud bien prepotente. Le digo, hermanito, puede pasar al concierto, pero ya no hay plato de comida porque usted nunca dijo que iba a venir. Se les preguntó como un mes y nunca dio la lista de su grupo. Nada. Usted me dijo que acaba de llegar, yo tengo y soy fulano. Y yo, hijo, yo estaba así, pero Dios mío, qué tremenda la que me dio este hermano. Una gran avergonzada, yo humilde. Y vino otro hermano que estaba allá y yo casi lloraba. No lloré por vergüenza, con la gran maltratada que me dio. Y dije, oh, ya me puso el dedo con el pastor, ya no me van a volver a poner a servir. Porque a veces es lo que piensa, que al pastor le cae todo, ¿verdad? Le va a poner el dedo, a uno viene. Entonces me dijo el hermano, vení. Y me se acercó y me puso, no te preocupes. Lo que Dios tiene para ti nadie te lo va a quitar. Sigue adelante. Y me dio palabras de ánimo y seguí. No, ya después agarré aire, hermano. Ya después dije, ajá, hermanito, me quiso hacer esa. No, hermanito, mire, ¿sabe qué? Allá está el pastor, vaya, dígale a él. Cualquier cosa, hablamos los tres. Ah, ya agarré cancheo, ¿verdad? Porque para eso uno necesita agarrar valor, hermano. Ya dije, así son las cosas aquí. Ah, pues bueno. ¿verdad? A pura palabra le voy a salir. Dice la palabra que el Señor atiende al humilde a lejos, al altivo lo ve de lejos. Ya le tenía los riflazos que le iba a tirar. Porque va a ponerme a pelear con el hermano. Era ujier, era de la oración, era de los ancianos. Dios mío, o sea, estaba duro pegarle a alguien así. Pero me dijo el hermano, es inmaduro. Y ahí entendí. Por mucho que alguien hace algo en la iglesia, si es inmaduro, es a través de los frutos que manifiesta en su vida. Amén, hermanos. Amén. Le dije que me iba a regalar 5 minutos, entonces quiero también que pueda, ahí en su Biblia,
nosotros podamos entender que aprendemos a darle gracias al Señor por el crecimiento. Diga conmigo crecimiento. El crecimiento se basa tanto en número, pero también en lo espiritual. Ahora, normalmente nosotros pensamos que el crecimiento que Dios da en una iglesia está basado en números, pero aquí puede haber un pocón de gente que no tiene fe, un montón de gente que viene acá buscando cosas que no nada que ver con Cristo, buscando novio, buscando novia, buscando ayuda, buscando... Aquí puede, en la iglesia hay de todo, hermanos. Andan como escáner de esa hermanita, la veo que viene sola. ¡Ja! Viuda es. Y no sabe que el esposo tremendo, incrédulo allá que no viene, pero la deja al frente del edificio. Ay, hermano, tenga cuidado. Así pasa, hermano. ¿Verdad? Y hay tales, algunos son astutos y algunas ni se diga. Ay, hermano, yo pensé que estaba en el grupo de jóvenes, tremendo viejo, hermano, con 50 años, solo que se pinta el pelo y usted pensaba que era de los jóvenes. No, hombre, déjense de cosas. No, hermano, en la iglesia hay de todo. Dice, es que yo me quiero casar y anda viendo qué casa. Entonces, en la iglesia, hermano, puede haber gente de todo tipo. Entonces, el problema de la iglesia es que mide el crecimiento por el número. Y claro, indudablemente, si hay amor, si hay esperanza, si hay fe en Jesucristo, eso es algo natural. La iglesia va a crecer. Entonces, si nosotros nos detenemos en crecimiento, entonces hay que pensar qué es. Hermano, yo me hago el quite porque yo leo la Biblia acá. Yo no sé lo demás. Yo puedo amarlo a usted, pero que usted ame a otro, ya ese rollo suyo. Pídele cuentas al Señor ahí. ¿Yo qué hago? ¿Lo puedo obligar a que ame a otro? No. Entonces, el crecimiento también es en lo espiritual. Por eso Pablo mismo decía que el fruto, dice, así como a todo el mundo, dice que ha llegado, el versículo 6, a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros desde el día que, ¿qué dice? Oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Una cosa es oír y otra cosa es conocer. Ahora, ¿qué clase de personas somos nosotros? De los que oímos y nos quedamos como oidores olvidadizos, como dice la palabra, o de verdad nos vamos a ver qué onda lo que el pastor dijo, es bíblico, está pegado a la escritura, voy a estudiar y si hay un error, ven a mí. No, ese pastor un hereje, a comer me va con otro hermano. ¿Por qué no me corrige con la palabra, pues? ¿Por qué no critique, sino que venga a mí y diga, pero como yo lo que le leo es la Biblia, ya es otro rollo, hermanos? ¿Ah? Pablo está diciendo que oíste y conociste. O sea, le invito a que conozca al Señor a través de la Escritura. ¿Cuánto lee? No diga amén. ¿Cuánto lee? 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 horas. Leer, así que agarra su teléfono, pues un libro electrónico, pero lea, por el amor de Dios, lea. No lea el paquín, no lea la farándula, no lea, mire el actor, mire la actriz, mire al dip, mire lo que le gastó la otra vieja. Ya sabe, le tiré un anclazo ahorita acá, ya sabe de qué les hablo, ¿verdad? Los que no saben. Saben de lo fútbol, saben de política, pero no saben de la escritura. Sabemos de todo, hermano. Somos politólogos, somos, hermano, somos teólogos, pero de lo que nosotros pensamos no estudiamos, no leemos. Le invito a que lea la Biblia. Aquellos que están casados, si a alguno le falla la vista, en 4 ojos puede leer mejor. Si le fallan 2, pues con 4, hermano. Denle un aplauso al Señor. A ver, yo no quiero usar lentes, pero yo en una ocasión le dije a los hermanos, porque me falla a veces la vista, y le dije, ore por mí para que Dios ponga su mano de misericordia, pero mejor póngase lente. Me salía más fácil, va a creer usted. Dije, gente de poca fe. No, es una realidad. Cuando uno llega a una cierta edad, por más ya no da el caparacho, hermano, se desgasta, es como un auto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pues, hermano? ¿Verdad? Va. El crecimiento, entonces, está basado en la prédica del Evangelio. Está basado en la comprensión del Evangelio. Está basado en lo que la mente recibe y el efecto que causa en el corazón. Ahí está basado el crecimiento que nosotros podemos tener personalmente, familiarmente y en la congregación, en la iglesia. Amén. Entonces, mire lo que dice la misma palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Aquí Pablo diciendo, hombre, ¿qué soy yo? ¿Se recuerda de este pasaje? Se lo voy a traer a memoria. Pablo mismo dice, hey,
Yo soy un simple colaborador, un servidor del Señor. Primera de Corintios 3:6 dice la palabra. Yo planté, Pablo hablando, yo prediqué la palabra. Apolos regó, o sea, aquel vino y discipuló. O quizás aquel le dio la palabra, el otro la compartió. Y dice, pero, dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, aquel que, pongámoslo en plano literal, yo predico, usted lo recibe, comparte con otro o probablemente lo disipula. Hermano, somos lo mismo. Somos lo mismo, no hay nadie mayor que el otro, sino que hacemos la misma función. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora dice la misma palabra. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Sigue diciendo el 8. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está diciendo, hombre, Dios sabe recompensar a cada uno. Dios tiene una recompensa especial para cada hermano. Aquí no es de repente usted delante del Señor va a tener una recompensa mayor que yo mismo, hermanos. Si aquí el Señor no está diciendo por posición, que a la gente, mire, quiere arruinar el corazón de una persona, es que ande buscando una posición. Sáquelo de esa posición. Pone bravo. Entonces ahí dicen, no, ese no está preparado. Porque cuando usted mueve a alguien porque se siente cómodo en una posición adquirida, no lo está haciendo para el Señor, está haciéndolo para Él. Y eso es lo que el mundo piensa. En la obra del Señor no funciona así. También, ya para finalizar, ¿sabe por qué debemos de dar gracias? Porque Pablo dice, orando por vosotros todo el tiempo, en el versículo 7 al 8, y ahí sí termino, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Se recuerdan los primeros 2 versículos que estudiamos la semana pasada? Que Pablo no obvió el nombre de Timoteo. Mire, en tan pocos versículos encontramos a Timoteo y encontramos a este llamado Epafras. O sea, Pablo, siendo el apóstol de Jesucristo, diciendo, fue por mi prédica, ¿va? Fue por mi enseñanza, porque eso, así somos nosotros, sacando pecho, ¿va? Allá en el país de uno, así le hacía uno, ¿eh? Así le hacía uno. Usted es el bueno, hermano. Amén. ¿Va que sí? Hay gente ahí. Amén. Amén. Hermano, pena, debería agachar la cabeza. No, para la gloria del Señor. O sea, que sea exaltado por parte del Señor. Pablo dice ahí que daba gracias por esos predicadores. Mire, y que él era uno. Este fue fruto de él. Pero él le daba gracias al Señor porque de lo que él había enseñado había tocado el corazón de este hombre. Y este consiervo no se quedó con lo que escuchó y fue enseñado por Pablo, sino que fue y Dios le dio una iglesia, una congregación. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que Pablo, primeramente, no se lleva ningún mérito, sino que también resalta el trabajo de otros. Y a veces nosotros nos ponemos malucos, como dicen, hermano. Ay, mira, siempre fulano, siempre. Hermano, el que hizo las cosas las hizo, ¿y qué vamos a hacer? No podemos obviarlo, lo hizo y lo hizo. Gracias al Señor porque pone en el corazón. No se sienta mal, ni se sienta celoso. Más bien, esfuércese que de usted lo que haga de Dios va a recibir la recompensa. Amén, hermanos. Entonces encontramos ahí que este hombre era fruto de Pablo, pero estaba dando también frutos en la ciudad de Colosas. Y no era fácil. No era fácil. ¿Por qué? Porque encontramos que en ese mismo libro, el ambiente que había en esa ciudad era un ambiente hostil. No es como hoy, hermano, vamos a evangelizar y lo más que la gente nos puede decir es rechazarnos el tratado o pegarnos una mala palabra, ignorarnos. Y nosotros, ay, me ignoró, no me vio, ni siquiera me quiso agarrar el tratado, Señor. ¿Verdad que sí?
Yo le he pasado, hermanos, uno se siente, pucha, qué ingrato, malagradecido. Yo aquí asoleándome para que acepte a Cristo y este bárbaro ni siquiera me escucha. Hermano, estos estaban hablando de perder la vida. Estaban hablando de consecuencias de un sistema político que había. No como nosotros, hermanos. Todavía podemos ir y predicarle a alguien allá afuera, a darle un tratado y decirle, Cristo te ama. Y a veces va a quebrantar el corazón de esa gente. Puche, así. Y mire lo más duro. Y ya con esto sí termino, hermano. Que se encuentra cristianos evangélicos. Lo felicito, hermano, por la obra que está haciendo semejante, sin vergüenza. Debería de estar haciéndolo él también. Así se va a encontrar usted. Cristianos, hermanos, que lo felicitan. Que el Señor lo fortalezca. Digo, vagabundo que debería de estar aquí predicando acá, evangelizando para el lugar donde está para ganar almas para Cristo. No haga eso. Mejor sienta vergüenza cuando alguien lo evangeliza. Amén, hermano. Hágale así, mire, póngase la chalina así, Porque nosotros, qué bien cómo se propaga el evangelio. Pícaro. No lo hacemos nosotros. Yo le digo porque ya me da pena que encontrarme a alguien que evangelice, donde a veces yo no quiero ni siquiera compartirlo con los amigos que tengo en mi entorno. Créame, hermanos, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Amén, hermanos. ¿Cuántos han recibido esta enseñanza? Sin queja, la recibió de buen corazón. Amén. Que sea el Señor que nos pueda ayudar. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos. Le damos gracias al Señor. Gloria sea su nombre.